Digo porque yo recién hablo. Hoy vamos a empezar con las clases relacionadas con datos personales. Disculpen mi voz que no está en su mejor momento. Los cambios de clima terminan afectando. La idea es hacer un pequeño repaso de algunos conceptos básicos que todos los que han cursado Derecho Informático 2 deberían haber visto, pero pasaron cosas, terminó el curso, vino el periodo de exámenes, volvimos a empezar y a veces nos vamos olvidando de algunas cuestiones. Entonces vamos a repasar una parte general. Después les traje, no sé si nos va a dar la clase de hoy, si no seguro lo vamos a ver el miércoles, algunos casos de la vida real de la unidad de datos, que son todos casos que están publicados para contarles un poco una bajada a la práctica, porque a veces uno habla de este derecho a la protección de datos y sabemos dónde está regulado, quién es el regulador, qué cosas tenemos, pero nos cuesta mucho llevarlos a la práctica. También vamos a discutir el tema de videovigilancia con un poquito más de profundidad. Esto siempre nos lleva tiempo porque hay opiniones distintas, acercamientos que son todos válidos y que la idea es que también puedan tener la oportunidad de decir lo que piensan. Y bueno, yo no tengo la respuesta final, así que todas las opciones son bienvenidas. Y después la clase que viene, probablemente un pedacito de la siguiente, vamos a hablar del tema derecho al olvido, que es un tema de protección de datos que va teniendo mucho empuje en los últimos años. Hay casos en la unidad que también vamos a traer para discutir. Hay casos internacionales que algunos ya alguna idea pueden tener. Y bueno, mirar un poco en perspectiva de si deberíamos avanzar con esa temática o no. Veo libros amarillos, pero no veo manual. ¿Qué es eso? No quiero decir nada, pero ese no es el manual. Bueno, a ver, ¿qué se acuerdan? ¿Qué era la protección de datos personales? A ver, ¿qué se acuerda de algo de esto? Así me ayudan con que me queda pobre y vos hasta que termine. ¿Qué era? Una idea. Vamos, ¿alguien que se anime? ¿Qué era un dato personal? Vamos a empezar por algo más básico, ¿sí? ¿Qué era un dato personal? Un ejemplo. El número de cédula. El número de cédula, ¿qué más? Dirección, ¿qué más? Nombre. Nombre, me dicen acá todos los tengo. A ver, soy Pilar, soy. Aquellos que hacen identificable a la persona. Aquellos que hacen identificable a la persona, ¿está bien? Pilar. Yo iba a la misma línea de lo que decía Zoe, pero también podríamos decir que además de identificar a la persona, la individualizan a la persona. La individualizan, sí. Es toda la información relacionada con la persona. Toda la información relacionada con la persona, exactamente. Cualquier información que nos identifica o nos hace identificable. Eso es un dato personal. Nombre, cédula, domicilio, ¿qué más? ¿Uno tiene la 1835? No, la 18331, casi, cerca. Acceso a la información pública de la otra, ¿no? La 18381 es el acceso a la información pública. La 18335 es los derechos y deberes de los pacientes de salud. Es una ley muy importante también. ¿Qué otro dato se le ocurre? ¿Algún dato un poco más sensible? A ver, que tengan. Sí. Historial médico. ¿Alguien más? ¿Qué más? ¿Eso también es un dato? Sí. A ver, ¿qué? Perdón, profe, quería hablar y justo mi hija me hablaba encima. No, iba a hablar lo relacionado con las cuentas corrientes, los números de lo que es bancario. Todo lo es información comercial, crediticia. ¿Melania? Profe, lo que tiene que ver con la etnia y la religión. Ahí va, datos religiosos, datos de origen étnico-racial. Ahí hay un temita con datos género que si nos da el tiempo lo miramos también. ¿Sí? Las filiaciones políticas, vieron que a poco nos vamos acordando. Algo nos quedó del primer semestre. Ya tengo un poco más de esperanza. Vamos. El grupo sanguíneo es un dato de salud, sí, también, sí. Es más, hay algún grupo sanguíneo particular también, que si los agarran, no sé si ustedes saben, porque son donadores universales. ¿Quién más? ¿Alguien más que se le ocurra algún dato? ¿Algún dato que no se haya dicho? ¿No? ¿Y qué era el derecho a la protección de datos personales? ¿Qué significaba? ¿Qué era ese derecho? ¿En qué consistía? Sí. El derecho que tenía toda persona a saber es
que sujetos tienen información sobre el tratamiento de sus datos. Perfectamente, es el derecho que tiene toda persona a conocer quién utiliza datos personales, cómo los utiliza, en qué medio, por cuánto tiempo, y si las personas quieren ejercer algún derecho, nos digan cómo podemos acceder a nuestra información personal. Vamos entonces, ahora después de este pequeño repaso mental y a que algo nos suena, a empezar a repasar. ¿Con qué se pasa? Con esto. El derecho a la protección de datos personales, como lo conocemos hoy, en realidad es el fruto de una evolución histórica de otros derechos, como el derecho a la intimidad y a la privacidad, en distintos lugares del mundo. No nos vamos a detener porque esto ya lo vimos un poco en el primer semestre. Se ha desarrollado este derecho en distintas condiciones. Hay una concepción europea del derecho a la protección de datos como un derecho humano, como un derecho esencial, inalienable, propio de la persona, y hay un derecho en el ámbito más estadounidense como un derecho más relacionado con el consumidor, más como quien puede también negociar con su información personal. Si tuviéramos que hacer un raconto internacional, hoy en día la mayoría del enfoque de la protección de datos es más como un derecho humano. De hecho, muchos estados de Estados Unidos, ustedes vieron que Estados Unidos se divide a su vez en estados que sacan su propia regulación, han aprobado leyes de protección de datos con el enfoque de derecho humano. O sea que básicamente lo tenemos regulado con esta perspectiva. Además, este derecho humano está reconocido en los principales instrumentos y se va modificándose con el tiempo. ¿Por qué? Porque no es el mismo concepto que tenemos cada uno de lo que es privado de lo que no es. Seguramente ustedes tienen un concepto muy distinto al de sus padres, y cuando sus padres dicen, ¿pero cómo publicás esto?, ustedes le dicen, ¿pero por qué no? Ustedes no tienen de repente la misma concepción acerca de qué es privado o qué no. Es igual a veces sorprendente ver que algunas generaciones van pensando más en su privacidad que en otras generaciones a medida que la tecnología avanza. ¿Por qué? Porque este derecho a la protección de datos es un derecho dinámico, no es un derecho que no vaya cambiando con el tiempo, sino que se va amoldando a la sociedad y al avance tecnológico y a cómo vamos concibiéndolo en cada una de nuestras experiencias. Sí. Pero hablaba en el tema que había dos cosas científicos que estaba donde la intimidad, la privacidad y es así. Donde la intimidad era como el corazón de eso. Exacto. Y lo que no queremos que se vulnere, ¿no? Pero donde después están debates como nosotros. Sí, es así. Del Piazza hacía una diferencia entre tres círculos, donde teníamos el derecho a la intimidad, que es aquello que no le vamos a contar a nadie. Nadie va a venir acá a contarle al compañero al lado que no lo conoce ciertos datos personales, porque entiende que eso es algo que realmente no quiere compartir. Después, el segundo círculo es el de la privacidad, que es la información que cada uno tiene, que de repente la puede compartir sin demasiado problema. ¿Sabes qué? Voy a tal clase con fulanito, o me gustaría hacer tal otra cosa, y no tiene mayor problema, pero igualmente tiene un cierto resguardo, y aquellos datos que se pueden compartir con mayor amplitud mientras se haga en el marco de la privacidad. Este igual, teoría concéntrica es más doctrinaria, porque en la práctica la diferencia se hace más en el tipo de datos que vamos a utilizar, pero doctrinariamente está bien. Bueno, entonces ya sabemos que tenemos datos personales, que tenemos un derecho a disponer sobre esa información personal y a saber quién utiliza esa información personal. También sabemos que está reconocido en los instrumentos internacionales y que además es un concepto que es dinámico y que evoluciona con la sociedad. Y acá me gusta, por ejemplo, preguntar, ¿ustedes publican mucha información personal en Instagram? ¿No? Dicen algunos, ¿están seguros? Yo, por ejemplo, tengo una compañera, no voy a decir quién, pero es una versión pública, que, claro, que no es de facultad, sino no tiene ningún vínculo con acá, que tiene la muy mala tendencia, por ejemplo, a publicar historias. Entonces yo sé cómo es su casa, cuándo se va de vacaciones, quién es su familia. ¿Y eso es privado o no es privado? ¿Es privado? ¿Ustedes lo harían?
Sí, es privado. Yo veo gente, profesora, de que, por ejemplo, está todo el tiempo subiendo historias a redes sociales y marcan todo el tiempo donde están. O sea, desde que están aprontando la valija hasta que se van de la casa y quieras o no, no se dan cuenta que están diciendo que se van de vacaciones y la casa queda sola, por ejemplo. Está bien. Por ejemplo, suele pasar también que en la fecha de cumpleaños de cosas familiares o de amigos subimos fotos de quién es mi amigo o quién es mi madre, qué es la fecha de cumpleaños hoy, y es un dato personal también. Son todos datos personales, pero no tenemos ningún problema en darlo, porque nos gusta que la cantidad de likes, ¿no? También hay que ver quién los ve, porque evidentemente si yo digo, ¿sabes qué? El 3 de septiembre a las 8 de la mañana me voy al aeropuerto y voy a estar 5 meses de vacaciones, pero mirá que dejé la puerta con llave, así que entrá, ¿no? Porque perdemos un poco de control a veces sobre lo que publicamos en el marco de las redes sociales. Probablemente, si le preguntan a sus padres que están de acuerdo con publicar todo lo que hacen todo lo que hacen durante el día de redes sociales, que digan, no es necesario. ¿Por qué? Porque son conceptos que van mutando y van cambiando, pero vamos dejando todo un gasto de datos personales en el camino. Bien. ¿Dónde está regulada la protección de datos personales? Como decía bien el compañero, en la ley número 18.331. 18.331. Perfecto. 18331, que es del año 2008, ¿tá? Y fue reglamentada por un decreto en su momento, el decreto 414, que lo que hacía era bajar algunos conceptos de la ley. La ley después sufrió algunas modificaciones posteriores en el año 2020 por la ley 19.670, que hizo unas actualizaciones a los 10 años de la norma, para que tengan una idea, se actualizó. Y también se sacó otro decreto reglamentario. Esto después yo creo que lo tengo dicho en alguna otra PPT, pero podemos subirle las normas por si no los tienen de derecho informático todos. Además de estas dos normas, Uruguay tiene la adhesión a un convenio internacional, que es el convenio 108 de protección de datos personales. Este es un convenio europeo, es el convenio internacional más viejo que hay en materia de protección de datos, que estaba abierto a las firmas de países no europeos, y Uruguay fue el primer país no europeo en ratificarlo. Este convenio, porque como era muy viejito y ya no estaba muy actualizado, también sufrió un proceso de actualización y se sacó el convenio 108 más o 108 plus, y Uruguay también lo ratificó. En esa ocasión ya no llegamos primero, fuimos segundo o tercero en ratificarlo. Pero además de entonces tener una ley nacional, tenemos un convenio internacional que nos marca una posibilidad de asociarnos con otros países o de intercambiar información con otros países, que es realmente muy importante. Volviendo a la normativa nacional, hay algunas cuestiones que quiero dejar un poquito claras. Primero, a quiénes se aplica, dónde se aplica y sobre qué se aplica. Una primera cuestión es el ámbito personal objetivo. La normativa de protección de datos se aplica a todo dato personal. ¿Tá? Y acá hay una diferencia. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo se decía dato personal que está en una base de datos. ¿Se acuerdan que el concepto de base de datos era un conjunto organizado de datos personales que se utiliza para algo? Por ejemplo, el listado de alumnos de la Facultad de Derecho es una base de datos. ¿Tá? El listado de clientes de un banco es una base de datos. El listado de proveedores de una fábrica es una base de datos. Y se entendía que en realidad solamente aplicaba la normativa cuando había bases de datos. Y en realidad no. La norma dice se aplica a todo dato personal. No necesariamente tiene que estar en una base de datos. O sea, puede ser un dato personal aislado de una persona, y así lo ha entendido el Consejo Ejecutivo, que es el que toma las decisiones en materia de datos personales. O sea que siempre que tengamos un dato personal, vamos a aplicar la ley de protección de datos personales, se encuentre o no en una base de datos. Base de datos además entendida en sentido amplio, como base de datos que pueden ser listados electrónicos o puede ser, por ejemplo, el conjunto de fichas de su dentista particular. Eso también es una base de datos. Puede ser papel, puede ser electrónico, puede ser mixto, pasa mucho, por ejemplo, con la información de recursos humanos, eso también queda comprendido.
hay una cosa que no les dije, que es que en realidad la normativa busca expandirse a todo cuestión que tenga relación con la protección de datos. O sea, toda cuestión de datos personales en general trata de buscar aplicarse. Por eso es bastante amplio su ámbito. También se aplica a las personas físicas, ¿no? Porque es un derecho humano, y a las personas jurídicas en cuanto corresponda. Acá hay alguna discusión doctrinaria, porque si hablamos de un derecho humano no debería ser aplicable a personas jurídicas, a empresas. Esto vino seguramente de una fuente cuando se hizo la redacción original de la Ley de Protección de Datos y quedó. Se ha aplicado a personas jurídicas en muy poquitos casos, y en realidad lo que se dice es, bueno, si existe otra normativa, por ejemplo, defensa de la competencia, defensa del consumidor, u otra norma que se pueda aplicar a la persona jurídica, se va por esa norma. ¿Por qué? Porque lo que se busca en realidad es que la ley solo se aplica a personas físicas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un derecho humano. Pero la norma lo habilita y eventualmente se podría presentar la protección de datos para una persona jurídica. ¿Dónde se aplica la ley de protección de datos? En todo el territorio nacional. ¿Ah? Dentro del territorio nacional. Además, ya digo, una cierta cantidad de casos donde también se aplica la norma uruguaya. ¿Y esto por qué? Porque empieza a pasar una especie de lucha internacional para ver cuál es la normativa y la jurisdicción aplicable. Entonces, por ejemplo, si yo fuera dueña de una empresa de software y brindara servicios, por ejemplo, a un país europeo, el país europeo me va a decir, no, yo no quiero que apliques tu ley, quiero que apliques mi ley porque tu servicio está siendo prestado en mi territorio nacional. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, toda la Unión Europea tiene un reglamento general de datos personales. Ahora, bien, pero si la empresa está en Uruguay, ¿nosotros qué queremos? Que aplique la normativa uruguaya. Ahora, si se trata de un país europeo que presta servicios a uruguayos, en ese caso, lo que dice la norma es que se aplica la norma uruguaya. ¿Por qué? Porque el destinatario está en el territorio nacional. Vamos a hacerlo con un ejemplo. Un hotel en España, por ejemplo, ofrece un descuento especial por ser residentes en Uruguay. Por tanto, ustedes cuando se vayan a quedar al hotel en España y acreditan la calidad de uruguayo, van a tener un descuento. En ese caso, ese hotel va a tener que aplicar la normativa nacional. ¿Ah? Eso es un fuego de atracción hacia nuestra jurisdicción. ¿Por qué? Porque como la ley uruguaya busca proteger a los residentes en el territorio, busca que cada vez que se ofrezcan servicios o productos a uruguayos se tengan que cumplir con la normativa uruguaya. Otra excepción que aplica la norma es que haya un convenio o un contrato por el cual se designa que se va a hacer con el tratamiento de datos de acuerdo con la ley uruguaya. Y la unidad tuvo un caso muy interesante de una empresa colombiana que no tenía datos de uruguayos, que no trataba datos de uruguayos, pero que sin embargo decía yo aplico la ley de protección de datos de Uruguay y cumplía con todo lo que la normativa internacional decía y todo lo que nuestra ley decía. Por tanto, sí, lo puede aplicar. También, ¿ustedes ya tuvieron internacional privado? No, privado no. Público, no, tampoco creo que están teniendo ahora, bien. Van a ver que también hay tratados que dicen que en determinadas circunstancias se aplica una jurisdicción. Sí, en esos tratados dice que se aplica la jurisdicción nacional, se aplica la ley de protección de datos. Con lo cual, una cosa que está pasando en la práctica es que los que utilizan datos personales, o sea, los responsables, muchas veces tienen más de una jurisdicción para aplicar. ¿Por qué? Porque les aplica la normativa nacional y la normativa de otro país. O al revés, están acostumbrados a aplicar una normativa, pero cuando llegan a prestar servicios a Uruguay, tienen que empezar a prestar servicios con la normativa uruguaya y tienen que adecuarse. Sí, perdón, dejé unos lentes. Sí, ¿cómo no? Se los guardamos. ¿Sí? Muchas gracias. Prestamos servicios a la comunidad en este curso también. Bien, por tanto, ámbito de aplicación de la ley de protección de datos a todo dato personal. Siempre que vean un tema de dato personal, se van a acordar que tienen que mirar la normativa nacional.
¿A quiénes aplica? En principio a todas las personas físicas y a las jurídicas en cuanto corresponda. Hubo una consulta a la unidad hace un par de años si tenían que tener la nacionalidad o bastaba con ser residente, sobre todo cuando se hizo la modificación, y la opinión ha sido que con que resida en el país es suficiente para la aplicación de la normativa. Para aclarar, porque siempre había alguna duda de si tenía que tener alguna calidad adicional. Y el territorial, como les dije, dentro del territorio nacional, seguro la ley de protección de datos, y en algunos casos como que se ofrezcan servicios y productos al país, que haya un convenio internacional o que haya voluntad de ponerlo en el país. También cuando se utilicen medios situados en el país. Por ejemplo, es una empresa internacional, pero todo lo que es el soporte tecnológico está dentro del territorio nacional. Bien, también esos casos está alcanzado. Hoy en día este tema es bastante complejo a nivel internacional porque, bueno, hay discusiones del foro de atracción, del foro de la jurisdicción aplicable, de cuál norma tengo que aplicar, porque hay jurisdicciones que son más fuertes y que ganan un poco en la batalla. Entonces la idea es poder garantizar a las personas un cierto nivel de protección mediante la apertura del ámbito de aplicación. ¿Me entendieron hasta acá? ¿Sí? Esto es un poquito más complicado. Bien, ¿se acuerdan de esto, de los principios de la protección de datos? ¿Ya se acordaron de la ley? ¿Se acordaron de qué era un dato? ¿Se acuerdan para qué eran los principios de la ley? Está medio chiquito. ¿Para qué servían? Estamos muy olvidadizos Los principios de la ley de protección de datos son criterios orientadores de utilizar datos personales, de cuál es el tratamiento que se tiene que hacer de los datos personales. Estos son criterios que ayudan a saber cuándo estamos haciendo las cosas acorde con la normativa de protección de datos. Y esto tienen que saberlo todos, los responsables y ustedes como asesores de todos aquellos que utilizan datos personales. Porque si mañana trabajan para un banco, para una empresa de crédito, para un organismo público, para una empresa de salud, para una empresa de telecomunicaciones, si tienen que aplicar la normativa de protección de datos, tienen que hacer chequeos del cumplimiento de estos principios. ¿Está? Si van a utilizar datos personales, van a tener que ustedes asesorar sobre cómo tienen que ser utilizados los datos personales y tratar de lograr que se cumplan con todos estos principios. Hoy me quedan menos 10. Está bien. Vamos a ver si los podemos ver y después cualquier cosa los repasamos la clase que viene y entramos a bajar a cuestiones más prácticas. El primer principio es el de legalidad. Este principio dice que no se pueden utilizar datos personales contra las buenas costumbres o la moral pública. O sea, tiene que haberse un tratamiento que sea legítimo para algo que realmente se puede hacer y no para cuestiones prohibidas. Es redundante, pero había que decirlo. Y también dice que para que se considere lícito el tratamiento, las bases de datos que se generen, sean del ámbito público o del ámbito privado o de las personas físicas, tienen que estar inscritas en el órgano de control. Este registro lleva operativo desde el año 2009, o sea que ya tiene como unos 16, 17 años, y se inscribe en un promedio de algo así como 300 bases de datos por año. Para que tengan una idea, o sea, hay 300 solicitudes de registro de base de datos por año. Con lo cual, hoy en día hay algo así como, no sé, habría que hacer la cuenta, pero andan como en unos 80.000, 90.000 registros en la base de datos, de bases de datos. ¿Tá? Tarea típica del procurador, de persona que trabaja en estudio jurídico, inscribir bases de datos. La declaración es una declaración de carácter casi que estadístico. Se dice qué base de datos tiene una empresa o qué base de datos tiene un organismo público, para qué se usan, con qué medidas de seguridad, pero no hay dato personal como tal. No hay nombres, no hay cédulas, no hay nada. Es carácter estadístico. Pues se pregunta cantidad de personas, medidas de seguridad, datos de contacto técnico, tipo de datos, pero no se pregunta el dato en sí, ¿está? Porque esto es una pregunta típica que se hacía, ¿era usted? Entonces, en la unidad entonces se tiene toda la información de todos los uruguayos. No, se tiene una información de carácter estadístico. Veracidad. Esto hace la calidad del dato. Lo que se busca con la veracidad es que los datos que se tengan
tengan dos características, sean obtenidos en forma legítima, ¿no? O sea, no obtuve información en la web y la usé para algo, sino que lo obtuve, por ejemplo, porque la persona me lo autorizó o porque lo saqué de una fuente pública de información, o sea, lo obtuve en forma legítima, no abusiva, no extorsiva, no extorsioné a nadie para obtener la información y además necesaria para lo que necesito hacer. Muchos dicen desde el punto de vista doctrinario que del principio de veracidad se desprende la proporcionalidad del dato, que es que se tiene que utilizar todos aquellos datos que son necesarios. Si ustedes van a hacer cualquier formulario, revisen, porque muchas veces pasa que piden algún dato que es excesivo. ¿tá? No sé, puede ser, por ejemplo, que le pidan un dato sensible como un dato de salud o un dato de una afiliación política. Bueno, habrá que ver el contexto de la información que nos piden. Pero si les suena que eso no corresponde, el problema está con la veracidad del dato. ¿Por qué? Porque es desproporcionado para la información. Si yo quiero recibir mailing de promoción de una empresa, ¿me deberían pedir si tengo el carnet de salud vigente? ¿Está bien? Yo quiero recibir promoción para viajar, una empresa de viajes. Y en el formulario me dice, deme su cédula, su nombre, su correo electrónico y además me piden a ver si tengo el carnet de salud vigente. Me parece que no. Parece que no. No corresponde. ¿Y a los demás? ¿Ustedes darían el dato? El nombre, pero el formulario obligatoriamente pide los datos. No lo completaría, ¿no? Muy obvio que no. ¿Por qué? Porque es desproporcionado y eso entra con la veracidad del dato. Y eso pasaba mucho, que se solía pedir muchos datos que no correspondían antes de la normativa de protección de datos, porque había una cultura de pido el dato porque capaz me sirve para algo después, para hacer una campaña de algo, para desarrollar un nuevo producto, y se solía pedir más información de la necesaria. Hoy en día, con el principio de veracidad, esto no es posible. Vamos a darle finalidad y cortamos acá, pues ya veo que hay gente haciendo disimuladamente, discretamente, metiendo mochilas, cosas en las mochilas. Ya estamos además casi en hora. Y el principio de finalidad lo que dice es que todos los datos que utilicemos los tenemos que utilizar para algo. Tiene que haber una razón legítima para utilizar el dato. Por ejemplo, si yo soy un organismo público y me dedico, por ejemplo, a emitir las cédulas, bueno, voy a pedir los datos que son necesarios para emitir las cédulas y no otros. Mi finalidad es esa. Si soy un banco y gestiono cuentas corrientes, voy a pedir información financiera que sea necesaria. Esa es la finalidad, utilizar los datos para algo que tiene que ser algo legítimo. Sí, dos intervenciones, ya voy. ¿Allá? Iba a una tienda de ropa, me pedían un mail para esas cosas, pero me podía caer en el mail de otra empresa. Exactamente. Por ejemplo, ibas comprabas ropa, te pedían el mail para mandarte promociones de ropa y después te caía una propaganda de, no sé, de viajes. Ahí cambió la finalidad. Y ese es el problema acá con finalidad. Hay que saber para qué se utilizan los datos. Sí. Yo decía que también a su vez se termina esa finalidad, ya no se debe repetir el dato. Exactamente. La finalidad marca también el tiempo de conservación. Saber para cuándo tenemos los datos. Bueno, ya que veo que hay como una gran movida, vamos a terminar acá y retomamos la clase que viene. Vamos a repasar aspectos generales de la ley y después vamos a mirar casos prácticos y a debatir un poquito. Gracias. Gracias, profe. Hasta la próxima.